Tenemos para esta situación de cargas puntuales, tenemos 4 cargas puntuales que van a generar 4 campos eléctricos superpuestos en la intersección de las diagonales del cuadrado de arista 3 centímetros. Empezamos por trazar el vector correspondiente a Q1, es radial hacia afuera, y lo trazo del punto de intersección saliente de dicha carga. Campo eléctrico 2, positiva, saliente de dicha carga. Campo eléctrico 3, radial hacia afuera o saliente de dicha carga. Y campo eléctrico 4, radial hacia afuera o saliente de dicha carga. ¿Qué sucede? Que lo primero que hacemos es el esquema vectorial, que es lo que después condiciona la estructura de los cálculos. Y en este caso vemos que tenemos 4 vectores que tienen sentidos opuestos, 2 a 2. Ahora lo que pasamos a determinar es el módulo del campo eléctrico 1, constante por Q1 sobre R cuadrado. El módulo del campo eléctrico 2, constante por Q2 sobre R cuadrado. Acá voy a poner R1, R2. Campo eléctrico número 3, constante por Q3 sobre la distancia desde la carga 3 al punto. Y campo eléctrico 4, constante por Q4 sobre la distancia al cuadrado desde la carga 4 hasta la intersección de las diagonales. ¿Cómo calculamos la distancia R? Tenemos acá toda la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Tenemos un cateto y el otro, entonces podemos calcular la hipotenusa y el punto de intersección es el punto medio. Entonces sencillamente se divide entre 2, o sea que queda 0,03 metros al cuadrado más 0,03 metros al cuadrado, y de acá les va a dar un número que es el valor expresado en metros de la hipotenusa. Sucede que ese punto de intersección es el punto medio, por lo cual la distancia R es la hipotenusa sobre 2. Hipotéticamente, si les dio 4 centímetros, bueno, 4 sobre 2, R será 2 centímetros, 0,02 metros, por ejemplo. Esa es la distancia que van a sustituir acá. Y ahí obtienen los módulos de los vectores. Resulta que después tenemos, si saco solo el esquema vectorial, tenemos campo eléctrico 1, campo eléctrico 3, campo eléctrico 4 y campo eléctrico 4 y campo eléctrico 2. Superpuestos en este punto, y hay que encontrar el vector neto. El vector neto es la suma de esos 4 vectores. En la ecuación, si observamos la ecuación, tenemos que la constante es la misma para las 4 situaciones. Las cargas varían, Q1, Q2, Q3, Q4, y la distancia es la misma, porque es la mitad de la hipotenusa. R, R, R y R es igual para todas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos que Q1 es 8 microcoulombios y la 3 es 4 microcoulombios, están opuestos el 1 y el 3, pero Q1 es de mayor valor que la carga 3 y la constante y la distancia es la misma. O sea que implica que al sumar estos dos vectores, le voy a poner campo prima,
el vector campo prima de la suma del campo 3 más el campo 1, la suma vectorial. Pero ¿qué sucede? Que poseen igual dirección, son colineales pero con sentidos opuestos. Entonces al sumar estos vectores que tienen sentidos opuestos, los módulos se restan. Por lo tanto, el' va a quedar el mayor menos el menor, y el mayor es el módulo 1 menos el módulo 3, porque la carga 1 es incluso el doble de la carga 3. Por lo cual, este vector de campo 1 es mayor que el campo 3, entonces cuando resto los módulos queda un vector en el sentido del de mayor módulo. En este caso queda E' acá, que es la resta de estos módulos. Cuando pasamos a analizar el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 4, el 2 y el 4, carga 2 es 6 y carga 4 es 6. Vamos a hacer un pequeño ajuste acá. Vamos a ponerle 8. QSU4, 8, ¿no? Entonces, la carga 4 es de mayor valor que la carga 2. Entonces, va a generar un campo eléctrico, como son iguales la distancia, mayor. Entonces, el campo eléctrico 4, como es mayor que el 2, entonces el resultante de eso, pongámosle segunda, va a quedar siempre en el sentido del de mayor módulo. Entonces después lo que hacemos es lo mismo. E segunda es la suma vectorial de el campo eléctrico 4 más el vector campo eléctrico 2. Esta es la expresión general que me indica que estoy sumando los vectores. Ahora, no implica que sume los módulos, porque si los vectores tienen sentidos opuestos, los módulos se restan. Entonces, al restar los módulos, el módulo del campo 4 es mayor que el del campo eléctrico 2. Entonces, el neto de entre estos dos está en la dirección del campo eléctrico 4. Como quedaron perpendiculares acá, construimos un paralelogramo. Tomamos esta dirección, después tomamos una paralela a esta dirección, tomamos esta dirección y una paralela a esta, y nos quedó esta paralela a esta de igual longitud y esta paralela a esta de igual longitud, y por la diagonal desde el origen hasta el extremo, hasta de la intersección de las líneas auxiliares, obtenemos el campo eléctrico neto. Es el vector de color negro, es el vector suma, que por lo tanto es un solo vector que va a sustituir estos cuatro porque es la suma de los cuatro, vectorial, ¿no? Esto implica que se resuelva de la siguiente forma, que el campo eléctrico neto quede la raíz cuadrada de E segunda al cuadrado más este otro que es E', ahí hemos puesto C', E' al cuadrado. E' está acá, es la resta, y E segunda está acá. Es simplemente un número y otro número que lo sustituimos acá. Y el campo eléctrico neto va a dar un número correspondiente con su unidad Newton por Coulomb. Y acá queda terminado el ejercicio. Trazo el vector campo neto y determino su módulo con Pitágoras porque quedan perpendiculares, el campo prima y el campo segunda.